El pasaje que contemplaremos es el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 30 al 37. Toma tu Biblia y ten abierto el pasaje que meditaremos, para que puedas leerlo una y otra vez. Escucharás el pasaje 3 veces. Comenzaremos leyéndolo, luego haremos una breve contextualización para después volver a la escritura. Después escucharás una voz que te invitará a estar ahí, a sentirte en el lugar donde ocurrió, juntos con Jesús. Y después, por un periodo más o menos largo, solo escucharás la música. Ese momento es para que sigas contemplando el pasaje en oración. Puedas leerlo cuantas veces quieras. Trata de hacer silencio interior en este transcurso. Evita redactar y hacer otra cosa. Solo dedícate a escuchar y contemplar. Luego podremos escribir y haremos un discernimiento sobre este momento de oración. Y si te distraes, vuelve con tranquilidad una y otra vez al pasaje. Se leerá una tercera vez y finalmente se te propondrán algunas preguntas para profundizar en tu oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Santo Espíritu de Dios, ven a mi corazón en este momento de oración y habita en mí. Mira que soy pobre y no sé rezar. Enséñame, Santo Espíritu, concédeme el don de estar abierto a tus mociones y dejarte actuar en mi vida. Se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa, Jesús les preguntó, ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. El grupo de Jesús atraviesa Galilea camino de Jerusalén. Lo hacen de manera reservada, sin que nadie se entere. Jesús quiere dedicarse enteramente a instruir a sus discípulos. Es muy importante lo que quiere grabar en sus corazones. Su camino no es un camino de vanagloria, éxito y poder. Es lo contrario. Conduce a la crucifixión y al rechazo, aunque terminará la resurrección. Los discípulos no son capaces de comprender lo que les dice Jesús. Es tan grande su desconcierto que les da temor hasta preguntarle. No quieren pensar en la crucifixión. Esto está totalmente fuera de sus planes y expectativas. Mientras Jesús les habla de entrega y de cruz, ellos hablan de sus ambiciones. ¿Quién será el más importante en el grupo? ¿Quién ocupará el puesto más elevado? ¿Quién recibirá más honores? Jesús es paciente. Se sienta y se dedica a enseñarles algo que nunca han de olvidar. Llama a sus 12 y los invita a acercarse, como signo de que para comprender a Jesús no es solo necesario escucharlo, sino permanecer cerca a Él.
Para seguir sus pasos han de aprender 2 actitudes fundamentales. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. El discípulo de Jesús ha de renunciar a ambiciones, rangos, honores y vanidades. La grandeza consiste en estar al servicio de los demás. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Quien acoge a un pequeño está acogiendo al más grande, a Jesús. Y quien acoge a Jesús está acogiendo al Padre que lo ha enviado. La segunda actitud es tan importante que Jesús la ilustra con un gesto simbólico entrañable. Se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa, Jesús les preguntó, ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Caminamos por Galilea desde Jerusalén. Nos rodean cerros y montañas, desde cuyas faldas se extienden grandes y fértiles terrazas de tierra, césped, cultivos y ganados. El Señor nos aparta, nos está enseñando. Estar juntos entre los apóstoles y con el Señor es gozoso y llevadero. Pero hay muchos momentos muy duros. Mucho caminar, ser rechazado por personas que se escandalizan de las palabras del Maestro, y el desconcierto de nosotros mismos que en reiteradas ocasiones nos incomodamos con sus duras y a veces incomprensibles palabras, como las palabras que nos acaba de decir. ¿Cómo es esto de que será entregado y crucificado? ¿A qué se refiere con que resucitará? Luego continuamos nuestro peregrinar y cuando Jesús se nos adelanta, comenzamos a conversar y a discutir. Entonces algunos, alimentados por el deseo de ser reconocidos, nos emprendemos en un diálogo apasionado, viendo quién de nosotros es el más importante entre los apóstoles del Señor. Jesús se da media vuelta y nos llama. Nos pregunta qué discutíamos. Pero ninguno de nosotros tiene el valor para decirlo. Ya lo conocemos. Le parecerá una conversación inútil. Mientras nos habla, se acerca un pequeño, enternecido por la confianza ante el rostro del Maestro. Hasta los niños son capaces de darse cuenta de su mansedumbre. Nos habla con seriedad. Sus palabras son como espada de doble filo. Expresa con autoridad, no solo porque habla claro, sino también porque da testimonio de lo que nos exige. Explica que debemos hacernos servidores de los demás. No deberíamos estar discutiendo quién es el más grande, sino quién se hace pequeño para los otros. Luego toma al niño en su regazo, sonríe y con ternura nos explica que recibir a un muchacho como ese es recibirlo a él.
y así es como se recibe al Padre. Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria, ora pro nobis. Intercede pro nobis, ad Dominum Iesum Величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе спасе моем. Честнейшую херувим и славнейшую без равнения серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу, Тя величаем. Яко призри на смирение рабы Своея, сего отныне ублажат мя всероди. Честнейшую херувим и славнейшую без равнения серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу, Тя величаем. Яко сотвори мне величие сильный, свято имя Его, и милость Его в роды родов боящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую без равнения серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу, Тя величаем.
Сотвори державу мышцею своею, рассочи гордыя мыслью сердца их. Честнейшую херувим и славнейшую без равнения серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу, Тя величаем. Низложи сильные со престол и вознеси смиренные, алчущие исполнил благо. Se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa, Jesús les preguntó, ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. ¿Has experimentado la alegría de servir de manera desinteresada, sin recibir nada a cambio? Con sinceridad, ¿cuánto consideras que tu vida está centrada en amar sobre todo a Dios y servirlo como a todas aquellas personas que Él pone en tu vida? Día a día encerrados en los muros de hoy, es el mundo apurado que a nadie puede esperar, y es fácil perderse o dejarse engañar. No hay tiempo para pensar o detenerse a un lado y mirar que es mi hermano el que no puede esperar. No dejemos que la vida la atrape el mundo de hoy en su vaivén. Ofrecerla es mejor que se empieza a hacer un juego de ajedrez. Si podemos entregar la vida al servicio de aquel Dios que ha venido no a ser servido, sino a servir, sino a servir. No es fácil el caminar, no es fácil el caminar cuando quieres seguir a ese rey que su vida dio, gota a gota hasta morir. Ese Dios que llama hoy a ser hermanos, al amor, a la alegría de vivir. No dejemos que la vida la atrape el mundo de hoy en su vaivén. Ofrecerla es mejor que se empiece a hacer un juego de ajedrez. Si podemos entregar la vida
servir, sino a servir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.